Crecí en una familia bastante normal, solos mis padres y yo, viviendo en una casa pequeña y acogedora a las afueras de la ciudad. Mi padre trabajaba hasta tarde en la fábrica y mi madre era cajera en el supermercado local. El dinero escaseaba, pero nos las arreglábamos. Yo era su única hija y me daban todo su amor, aunque no era la niña más fácil de cuidar. Desde muy pequeña, siempre fui la más enfermiza, cogía resfriados que parecían durar semanas y luchaba contra un montón de alergias que me mantenían más tiempo dentro que fuera de casa. Era delgada, demasiado para mi edad. Y mi ropa. Bueno, digamos que la moda era la menor de nuestras preocupaciones. La escuela era un campo de batalla. Intentaba pasar desapercibida, pero siempre destacaba. Y no en el buen sentido. Mi compañera de clase Sara se aseguró de eso. Sara era todo lo que yo no, era popular, guapa y siempre iba vestida como si fuera a entrar en una sesión de fotos. Un día, intentando esquivar a los matones, llegué tarde a clase. Deslizándome en mi asiento, esperaba un día tranquilo. Esa esperanza se desvaneció en el momento en que Sara se fijó en mí. Mira quién ha decidido venir, se burló Sara, lo bastante alto como para que la oyera toda la clase. ¿Pensabas que estabas demasiado enferma para venir al colegio? ¿O por fin has encontrado algo que ponerte que no proceda de un contenedor de caridad? Sus amigas rieron, haciéndose eco de su crueldad. Quería desaparecer, pero no tenía dónde esconderme. Bajé la mirada y susurré, déjame en paz, Sara. ¿Qué ha sido eso? Se burló ella, acercándose. No te oigo, habla más alto. Antes de que pudiera reunir una respuesta, el señor Jenkins, nuestro profesor de matemáticas, entró en la clase, interrumpiendo lo que Sara había planeado a continuación. El resto del día me mantuve callada, hablando solo cuando me hablaban, e incluso entonces mis palabras apenas superaban un susurro. En casa, las cosas eran diferentes. Era mi refugio. Mis padres, al ver mis ojos abatidos durante la cena, intercambiaban miradas preocupadas. Nora, cariño, apenas has tocado la comida, ¿ha pasado algo hoy en el colegio? Preguntó mi madre con voz preocupada. Me encogí de hombros, empujando la comida por el plato. No ha sido nada. Solo cansancio, supongo. Mi padre, callado hasta ahora, dejó el tenedor. Sabes, Nora, puedes hablar con nosotros. Sea lo que sea, estamos aquí para lo que necesites. Asentí con la cabeza, sabiendo que decían cada palabra en serio, pero explicar la humillación del día me parecía imposible. Gracias, papá, estoy muy cansada. Creo que me iré pronto a la cama. Arrastrando los pies hacia la puerta del colegio, me preparé para otro día de esquivar miradas e insultos susurrados. Sentía que la mochila pesaba 1 tonelada, cargada de libros de texto y con el gran temor de enfrentarme a Sara y su pandilla mientras navegaba por los pasillos abarrotados, haciendo todo lo posible por pasar desapercibida. Oí una voz demasiado familiar que me hizo un nudo en el estómago. Oye, chica fantasma, intenta no desaparecer antes de que empiece la clase, se burló Mark, uno de los leales compinches de Sara. El apodo que me puso, una burla por mi tez pálida y mi tendencia a ser reservada, resonó en las taquillas y provocó las risitas de los alumnos cercanos. Aceleré el paso sin atreverme a levantar la vista. Ignóralo, murmuré, pero las palabras me parecieron huecas. El primer reto del día fue sobrevivir a las faltas en clase. Parker, siempre ajeno a todo, no paraba de repetir la importancia de la asistencia justo cuando yo me sentaba al fondo. Apenas me había acomodado cuando Sara, vestida a la última moda, entró con su séquito. Me alegro de que hayas venido, Nora. Nos preocupaba que te hubieras perdido en tu armario de ropa usada, bromeó Sara en voz alta, revolviéndose el pelo al pasar por delante de mi mesa. Siguió un coro de risas. Apreté los puños y sentí que se me calentaban las mejillas. Dejadme en paz, y le respondí en voz baja, más a mi mesa que a ella. ¿Qué has dicho, Nora? Habla más alto. No te oímos, se burló Sara, volviéndose hacia mí con una sonrisa burlona. Negué con la cabeza, prefiriendo el silencio a una batalla que no podía ganar. Sonó el timbre, un respiro temporal, pero el alivio duró poco. Cada transición de clase era como correr un guante, con Sara y su pandilla al acecho para lanzar su siguiente insulto o comentario sarcástico. La hora de comer tampoco era un santuario. Encontré un lugar apartado bajo un viejo roble, a una distancia segura de las cafeterías.
caos y crueldad. Mientras mordisqueaba mi sándwich, los pensamientos de desaparecer me consumían. Oye, ¿por qué estás aquí sentada sola? Una voz interrumpió mi soledad. Levanté la vista y vi a Juan, un chico de mi clase de inglés. No pertenecía a la pandilla de Sara, pero yo desconfiaba igualmente. Igual que el silencio, respondí, esperando que captara la indirecta y me dejara en paz. Se encogió de hombros, imperturbable, y se sentó a mi lado. Como quieras. Sara se está portando muy bien, ¿eh? Me sorprendió su franqueza. Podría decirse que sí, y admití, sorprendida por mi propia franqueza. Escucha, Nora, no puedes dejar que te afecte, es pura palabrería, hoy dijo Juan, con tono serio. Quería creerle, encontrar fuerzas para enfrentarme a Sara, pero las palabras me parecían un sueño lejano. Es más fácil decirlo que hacerlo, murmuré. Mi mirada se fijó en la hierba. El timbre que señalaba el final de la comida me sacó de mi ensueño. Recogí mis cosas y sonreí a Juan. Gracias por sentarte conmigo. De nada. Nos vemos, Nora, y dijo, volviendo al edificio. El resto del día transcurrió como un borrón. Con cada clase, contaba los minutos que faltaban para volver a la seguridad de mi hogar. Pero el día no estuvo exento de lecciones. La inesperada amabilidad de Juan fue un rayo de esperanza, un recordatorio de que no todo el mundo estaba en mi contra. La escuela se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada día era una repetición del anterior, esquivando insultos, escondiéndome de Sara y su pandilla e intentando sin éxito pasar desapercibida. No pasó mucho tiempo hasta que el estrés empezó a hacerme mella. Me sentía mal físicamente, mis viejas dolencias reaparecían con fuerza junto a otras nuevas. Dolores de cabeza, de estómago. Lo que fuera, lo tenía. Estaba hecha un desastre, por dentro y por fuera. Una noche estaba acurrucada en el sofá, envuelta en una manta, intentando librarme de la última de una larga serie de migrañas. Cuando la abuela venía a casa, tenía esa forma de ver a través de ti, y ese día no fue diferente. Nora, no se trata solo de estar enferma, ¿verdad? Preguntó con voz suave pero firme. Intenté restarle importancia. Estoy bien, abuela. Solo estoy cansada. Ella no quería saber nada. No digas tonterías. Estás enferma. Sí, pero no es solo físico, ¿verdad? Son esos chicos de la escuela, ¿no? Dudé. Entonces se abrieron las compuertas. Le conté todo sobre Sara, el acoso, el miedo constante que llenaba mis días. La abuela me escuchó, con expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé, suspiró profundamente. Nora, tu cuerpo está reaccionando al estrés y la ansiedad. Te está poniendo enferma. Todos estos problemas con tus compañeros están afectando a tu salud. Me quedé de piedra. ¿Podría ser el acoso escolar la razón por la que siempre estaba enferma? Al ver mi confusión, la abuela me explicó que el estrés puede tener un impacto físico real en tu cuerpo. Es importante abordar no solo los síntomas, sino también la causa. Al día siguiente, la abuela se sentó con mis padres y conmigo para discutir un plan. Estaba claro que seguir yendo a la escuela no era una opción, no si las cosas seguían como estaban. Después de mucho discutirlo, mis padres decidieron cambiarme a la educación a distancia. Fue un cambio grande, pero necesario. La diferencia era de la noche al día, lejos del acoso y la ansiedad constantes. Empecé a curarme. Mis dolores de cabeza se hicieron menos frecuentes, mi estómago se asentó, y me encontré realmente capaz de concentrarme en mis estudios sin la sombra amenazadora de Sara y sus burlas. Una tarde estaba sentada en la mesa de la cocina, resolviendo una serie de problemas de matemáticas, cuando mamá entró a preparar una taza de té. Me observó un momento y me dijo, pareces distinta, Nora, mejor. Incluso más feliz. No había pensado en ello. Pero tenía razón. Supongo que lo estoy, admití. Es raro no tener que preocuparse cada día por lo que va a pasar en el colegio. Mamá asintió con la cabeza y una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Me alegro de que te encuentres mejor. Tendríamos que haberlo hecho antes. La transición no estuvo exenta de dificultades. Echaba de menos a los pocos amigos que tenía y adaptarme a una nueva forma de aprender me llevó tiempo. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, me sentía agradecida por el cambio. Por primera vez en mucho tiempo,
sentí que podía respirar. Una mañana, mientras me conectaba a mi primera clase virtual, mi madre llamó suavemente a mi puerta. Nora, ¿estás bien con esto? ¿Echas de menos a tus amigos? Me preguntó, asomándose con cara de preocupación. Hice una pausa, pensativa. Un poco admití. Pero es mejor que antes. Al menos ahora puedo concentrarme. Asintió con la cabeza, y sus ojos se ablandaron. Grita si necesitas algo, ¿vale? Estoy abajo. A medida que los días se convirtieron en semanas, encontré el ritmo de mi nueva rutina. Las asignaturas que antes se me resistían empezaron a cobrar sentido, gracias a la ausencia de distracciones y a la paciente orientación de mis profesores en línea. Una tarde, después de una sesión de matemáticas especialmente fructífera, mi padre llegó pronto a casa y me encontró en mi mesa. Mírate, asistiendo a clases sin esos matones respirándote en la nuca, me dijo con una sonrisa alborotándome el pelo. No pude evitar devolverle la sonrisa. Es raro, papá. Pero bien raro. Como si de verdad pudiera hacerlo. Porque tú puedes, Nora siempre ha podido y respondió, con un orgullo evidente en la voz. Sin embargo, no todo fue coser y cantar. La falta de interacción social empezó a afectarme. Echaba de menos las conversaciones cara a cara, incluso las que no siempre eran amables. El silencio de la casa, que antes era un santuario, empezó a parecerme más una jaula. Empecé a buscar formas de llenar el vacío social. Me uní a grupos de estudio en línea e incluso creé un club de lectura virtual con algunos compañeros de clase con los que había vuelto a conectar. No era lo mismo que salir en persona, pero ayudaba. Una noche, mientras cerraba el portátil después de una larga sesión de estudio, me llamó mi abuela. ¿Cómo está mi nieta favorita? Preguntó con voz cálida y reconfortante. Soy tu única nieta, abuela, y bromeé, sonriendo por nuestra broma. Detalles, detalles, se rió. ¿Cómo va la educación a distancia? Bien, la verdad. Echo de menos ver a la gente, pero ahora me va mejor en la escuela. Compartí, sintiendo una sensación de logro. Así me gusta. Eres más fuerte de lo que crees, Nora. No lo olvides, dijo, y sus palabras me levantaron el ánimo. La noche del baile era algo que había temido durante meses. La sola idea de asistir me llenaba de ansiedad. Sin embargo, mis padres pensaron que sería una buena oportunidad para cerrar este capítulo con una nota alta, como ellos decían. A pesar de mis protestas, asentí con la cabeza cuando me animaron. Es algo único en la vida, Nora. Puede que te arrepientas de no haber ido, dijo mamá con ojos esperanzados. No me atreví a seguir discutiendo, aunque cada fibra de mi ser gritaba en contra. Así que allí estaba yo, con un vestido sencillo que mi madre y yo habíamos elegido, de pie, torpemente, al fondo del gimnasio, haciendo todo lo posible por mezclarme con las paredes. El gimnasio estaba transformado, apenas reconocible con todas las decoraciones y luces. Grupos de mis compañeros, todos disfrazados, reían y bailaban, disfrutando de la noche. No podía evitar sentirme como una extraña observando los festejos desde mi solitario rincón. A medida que la noche se alargaba, decidí marcharme en silencio. Nadie se daría cuenta de que me había ido. Pero justo cuando estaba a punto de escabullirme, Sara, con su impresionante vestido, me cerró el paso. ¿Te vas tan pronto, Nora? La fiesta acaba de empezar. Se burló, con voz llena de malicia. Intenté esquivarla, pero me empujó con demasiada fuerza. Mira por dónde va, susiseó, con los ojos brillantes de crueldad. El repentino empullón me pilló desprevenida y tropecé, llamando la atención de los que estaban cerca. En cuestión de segundos, estaba rodeada de amigos de Sara, cuyas risas atravesaban el estruendo de la música. Mírala. Apenas puede mantenerse erguida, se burló uno de ellos, señalándome directamente. Sara se inclinó más hacia mí, con voz lo bastante alta como para que su círculo la oyera. Supongo que hay cosas que nunca cambian, Nora? Siempre la torpe. Sentí que las mejillas me ardían de vergüenza y de algo más. Ira, tal vez, o simplemente una profunda y dolorosa tristeza. Déjame en paz, Sara, y conseguí decir, con voz temblorosa pero fuerte. Lo haré. No te preocupes, Sara. No querría arruinar mi noche pasando ni un minuto más contigo, y replicó ella, sus palabras como puñales.
Las risas del grupo me siguieron mientras me daba la vuelta y echaba a correr, sin detenerme hasta que estuve a salvo fuera, lejos de sus caras burlonas. Las lágrimas me nublaron la vista mientras me dirigía a casa. El aire de la noche no ayudaba a refrescar mis mejillas sonrojadas. Mis padres me esperaban levantados y sus caras se iluminaron al verme, pero al ver mi cara llena de lágrimas y mis hombros caídos, sus sonrisas se desvanecieron. ¿Qué ha pasado, cielo?, preguntó mamá, corriendo hacia mí. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para explicar la humillación y el dolor. Solo quiero olvidar lo que ha pasado esta noche, susurré, y las lágrimas volvieron a brotar mientras dejaba que mis padres me envolvieran en sus brazos. Su preocupación y su amor, un pequeño consuelo ante mi dolor. Después del desastre del baile, estaba más que preparada para dejar atrás el instituto. La universidad era mi oportunidad de empezar de cero, de ser alguien nuevo. Decidí estudiar medicina, impulsada por un profundo deseo de ayudar a los demás, e incluso de comprender un poco mejor mis propias luchas aprendiendo sobre el cuerpo y la mente humanos. Mi primer día en la facultad de medicina fue como entrar en otro planeta. Todo el mundo estaba entusiasmado, hablando de las clases y de las futuras carreras. Me encontraba fuera de la sala principal de conferencias, aferrada a mi horario, cuando una chica a mi lado me dijo: «Oye, tú también pareces perdida». ¿Primer año? Sí, respondí, agradecida por la conversación. Nora, me presenté. Soy Silvia. ¿Nerviosa? Aterrada, admití riendo. Silvia y yo nos pegamos y nos dirigimos a la sala de conferencias. Al sentarnos, sentí que una excitación nerviosa bullía en mi interior. Era mi oportunidad de hacer algo por mí misma. Cuando las semanas se convirtieron en meses, empecé a destacar. Me iba bien en las clases e incluso hice algunos amigos. Silvia y yo nos hicimos inseparables. Estudiábamos juntas y nos animábamos mutuamente en los duros exámenes y las interminables tareas. Nuestro duro trabajo dio sus frutos y me encontré prosperando como nunca antes lo había hecho. El tema de la medicina psicosomática me fascinaba especialmente. La idea de que la mente pudiera tener un efecto tan profundo en el cuerpo. Coincidía con mis propias experiencias y me sumergí en la investigación con pasión. Un día, después de presentar un trabajo sobre el estrés y sus manifestaciones físicas, mi profesor me llamó aparte. Nora, tu trabajo es impresionante. ¿Has pensado en especializarte en este campo? Me quedé sorprendida. No había pensado en ello. Asintió pensativo. Piénselo. Tienes un don para comprender las complejidades de la mente y el cuerpo humanos. Es un don poco común. Su aliento reforzó mi confianza y empecé a ver un camino claro ante mí. Iba a utilizar mi pasado, mis luchas, y convertirlas en algo positivo. Iba a ayudar a la gente a curarse, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Con el paso de los años, me licencié en medicina con matrícula de honor, con la vista puesta en especializarme en medicina psicosomática. Mi familia estaba orgullosa y yo, por primera vez en mucho tiempo, también me sentía orgullosa de mí misma. Había dado un vuelco a mi vida y estaba preparada para afrontar lo que viniera después con una fuerza y una determinación renovadas. Silvia me abrazó fuerte el día de la graduación. Míranos. Lo hemos conseguido. Sí, lo hemos conseguido, y dije sonriendo. Brindemos por los nuevos comienzos. Y mientras lanzábamos nuestros birretes al aire, tuve una sensación de cierre. El dolor y el aislamiento de mi pasado habían quedado atrás. Me esperaba un futuro lleno de posibilidades, la oportunidad de marcar la diferencia. Y yo estaba preparado para ello. Más preparada que nunca. Tras dedicar años a investigar los profundos efectos del estrés psicoemocional en el cuerpo, mi trabajo empezó a cobrar fuerza. Había escrito mucho sobre cómo la agitación de nuestras mentes podía manifestarse físicamente, provocando problemas de salud reales y a menudo graves. El estrés, la ansiedad, el ajetreo de la vida cotidiana. Todo ello puede provocar reacciones negativas en el organismo que desembocan en enfermedades crónicas. Lo que más me fascinaba era encontrar formas de invertir o controlar estos efectos abordando la raíz, el estado mental. Este viaje mío llamó la atención de la comunidad médica. Me llovían las invitaciones para compartir mis descubrimientos con colegas, especialistas e incluso escépticos. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre se convirtiera en una palabra de moda en los círculos médicos, un símbolo de una nueva perspectiva en la curación holística.
Mi gran oportunidad llegó cuando me invitaron como ponente a la conferencia anual sobre salud. El tema que elegí, la conexión mente-cuerpo, el estrés psicoemocional y la salud física, tocó una fibra sensible. Mientras hablaba, pude ver que muchas caras se daban cuenta. No se trataba solo de teoría. Era una realidad que afectaba a innumerables vidas. Bajé del escenario en medio de un mar de aplausos, con el corazón acelerado, no por el miedo, sino por la euforia. Había superado mi miedo a hablar en público ante un auditorio repleto de profesionales y me había impuesto. La euforia de mi presentación no se limitó a los aplausos. Después de la conferencia, recibí una invitación que hace años me habría parecido inimaginable. Una cena con lo más granado del sector sanitario, funcionarios, peces gordos de las aseguradoras, directores de clínicas y especialistas del sector. Todos iban a estar allí. A medida que se acercaba el día de la cena, una mezcla de emoción y nervios se apoderaba de mí. Era algo más que una comida. Era una mina de oro para establecer contactos, una oportunidad para hablar de posibles colaboraciones, para llevar mi trabajo al siguiente nivel. Me puse delante del espejo, maquillaje en mano, decidida a dar lo mejor de mí. No solo representaba mi investigación, sino a mí misma. Mi viaje. Elegí cuidadosamente mi vestido, el que siempre me hacía sentir segura y a gusto. Mientras me maquillaba, me tomé un momento para reflexionar sobre la importancia de la velada. No se trataba de tener peor aspecto que las demás mujeres. Se trataba de sentirme lo mejor posible. De entrar en ese restaurante con la cabeza bien alta, sabiendo que pertenecía a ese lugar. En esta elegante cena, rodeada de la élite del sector sanitario, sentí que por fin estaba en el lugar al que pertenecía. Me llovían los cumplidos, y cada uno de ellos aumentaba mi confianza más que el anterior. Al final de la velada, decidí que era hora de volver a casa, todavía con el subidón del éxito de la noche. Pero cuando me dirigía al pasillo, una voz familiar me detuvo en seco. Era ella. Sara. Mi pesadilla del instituto. Vaya, mírate. Por fin sabes cómo vestirte, ¿eh? La voz de Sara, con el mismo tono condescendiente, llenó el espacio que nos separaba. Me volví hacia ella y la encontré igual de guapa y arrogante que en el colegio. Los años nos habían cambiado a los dos, pero parecía que su espíritu permanecía intacto al paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sara? Y dije con calma. Sara se echó a reír, un sonido que en otro tiempo me habría sumido en una espiral de ansiedad. ¿En serio? ¿Cuánto has tenido que pedir prestado para pagarte una noche aquí? Este sitio no es barato. La miré fijamente y con calma. El miedo y la inseguridad que una vez me inspiró hacía tiempo que se habían desvanecido, sustituidos por una fortaleza forjada en la superación y el éxito a pesar de gente como ella. Antes de que pudiera responder, se acercó el organizador de la cena, el señor Thompson, con evidente preocupación. ¿Va todo bien por aquí?, preguntó, mirando de mí a Sara. Asentí con la cabeza y le sonreí. Sí, gracias. Solo me ponía al día con una antigua compañera de clase. Sara, alimentada por el alcohol y un orgullo descontrolado, continuó su perorata, ajena a la incomodidad que estaba causando. Incluso llegó a meter a su marido en la conversación, haciéndole señas para que se acercara con la promesa de unirse a sus burlas. Sin embargo, en cuanto su marido, al que reconocí como director de una empresa interesada en mi investigación, se dio cuenta de la situación, su actitud cambió drásticamente. Lo siento mucho, empezó, su disculpa dirigida a mí con una sinceridad que me cogió por sorpresa. El comportamiento de mi mujer es inaceptable. Luego se volvió hacia Sara, con la frustración a flor de piel. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Con tu comportamiento estás poniendo en peligro oportunidades importantes. Estaba deseando colaborar con la doctora Nora y tú estás aquí montando una escena. La imagen de él llevándose a Sara, con sus protestas resonando por el pasillo, fue surrealista. Momentos después, regresó solo, con expresión compungida. No puedo decirle cuánto lamento el comportamiento de mi esposa, dijo, con voz seria. Espero que esto no afecte a nuestra posible colaboración. Su trabajo tiene un valor incalculable. Después de la cena, cuando me iba, la vi a ella, mi antigua atormentadora del colegio, sentada en la escalera, con el maquillaje manchado de lágrimas. Levantó la vista cuando me acerqué, con los ojos enrojecidos e hinchados. Oye, ¿puedes hablar con él por mí? Parece que lo escuchas. Hipo,
Su voz era una mezcla de desesperación y vodka. Me detuve y la miré. Era la chica que hizo de mi vida un infierno y ahora me pedía ayuda. No perdí la ironía. No me voy a involucrar y dije con firmeza. Esto es entre tú y él. Pero lo estás haciendo muy bien. Él te escucha, insistió, tropezando con sus palabras. Eso no significa que sea asunto mío, repliqué. Mi tono no dejaba lugar a más discusiones. La dejé en la escalera, hecha un lío. Caminando hacia casa, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Había cerrado el círculo y había pasado de ser una niña acosada a alguien que se mantenía firme sin miedo. La noticia de su divorcio corrió como la pólvora. Mentiría si dijera que no me sentí reivindicada. En cuanto a mí, la vida estaba mejorando. Había encontrado a alguien, un hombre que me apreciaba por lo que era, alguien amable e interesante. Hablábamos de un futuro juntos, algo que nunca pensé que tendría. Continuando con mi trabajo, me sentía más motivada que nunca. Mis experiencias, tanto pasadas como presentes, alimentaban mi pasión y mi determinación de marcar la diferencia. Fue un viaje extraño, pero me condujo hasta aquí, a un lugar de felicidad y satisfacción, y por eso estaba agradecida.